Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir, a la gente que está en Teams y a la gente que lo ve a través de Twitch. No sé si se está transmitiendo ya el escritorio. Yo no lo veo. Vale, vamos a ver. Un momento, por favor. Compartir. Ahora se ve. No puedo ser de otra manera. Se voy recuperando, os voy comentando la experiencia. El origen de esta charla fue a raíz de tratar de explicar cómo lo que significó trabajar en el data center de la Universidad de Oviedo en Mieres. No, bueno, hay información que lógicamente no puedo compartir, así que y en solo 15 minutos trataré que básicamente relatar las experiencias, hablar un poco de lo que es la teoría a la hora de trabajar en cualquier data center, teniendo en cuenta que se trata de un data center pequeñito, esto no es Google, no es Azure, pero fue una experiencia bastante interesante. Y para ir situándonos, bueno, la imagen que estáis viendo ahora mismo es la sala de servidores de la nueva sala de servidores de la Escuela de Informática de Oviedo. Yo era estudiante, soy estudiante todavía en la Escuela de Ingeniería Informática. En su momento siempre tuve cierta inquietud en temas de software libre, de administración de sistemas, etcétera. Eso hizo que a través de asociaciones o representación de estudiantes, pues diese cursos, explicase a la gente cómo hacer las cosas. Llegué a convertirme en administrador de Petra y gracias a eso en su momento me convertí en becario de la escuela, tanto administrando servidores como el servidor de donde se alojaba la página institucional de la escuela. A partir de ahí me comentaron la posibilidad de ir a entrar como becario que concluyó mis 2 años, de entrar como becario en Mieres. Por aquel entonces, allí se había iniciado lo que se conocía como Centro de Innovación, que era una especie de órgano destinado a gestionar lo que acababa de arrancar, que se llamaba AulaNet, que es el campus virtual actual, la página institucional y, bueno, una revista 1, que es una revista multimedia. Cuando llego allí como becario, las primeras tareas que me encargan sería el tema de administración de lo que sería equipos, impresoras, etcétera. Y al poco tiempo empecé a trabajar ya más en el temas de administración de servidores. Sería a partir de 2006. Con el paso del tiempo me integré en el área de sistemas, pues ganando posiciones, digamos, hasta que me convertí en coordinador del área de sistemas. Básicamente ese sería el puesto de trabajo, las 8 horas que dedicábamos allí a la hora de gestionar todas las incidencias. Podéis ver el Nagios, que sería el sistema de alertas a la hora de notificar cualquier tipo de incidencia, la plataforma de virtualización, una monitorización de lo que sería el hardware y las temperaturas, tensiones, etcétera, y bueno, una consola de trabajo. Para situarnos también decir que los dos monitores de la derecha serían Windows y los dos de la izquierda con Linux, ¿vale? El teclado estaría compartido desde las dos. Básicamente, el trabajo del día a día consistía en eso, estar pendiente de cualquier incidencia que pudiese surgir y tratar de resolverla lo antes posible. Éramos un equipo pequeño, entre ellos figuraba Alex, como ya os comentó, otro compañero que me consta que está en la charla, Juancho, Dani, en fin, un equipo contando las rotaciones de 2, 3 personas, más los posibles becarios que venían de la escuela,
para las prácticas de empresa. Como ya digo, el hecho de ser un sitio pequeño hacía que habría que colaborar en el Centro de Innovación. Sus responsabilidades, como os digo, era campus virtual, la página web institucional, todo lo que es el portal de administración electrónica y, bueno, diversos detalles tipo cosas de multimedia, etcétera. Y nos apoyábamos bastante entre los diferentes departamentos. Había un departamento de sistemas, que somos estos 3, 4 personas, un departamento de desarrollo con 15, 20 personas y luego la gente de pedagogía que se encargaba de temas de contenidos docentes y multimedia, como os había comentado. Una vez que los compañeros de desarrollo terminaban de implementar una aplicación, nosotros la desplegábamos, analizábamos los posibles incidentes que surgían y en ese momento consistía en lo que es el correctivo de lo que pudiese surgir o añadir. De vez en cuando ocurría que recibíamos nuevo material, había que ir actualizando el sistema y para hacer una idea de cómo era la historia, cuando yo llegué al centro, todos los servidores estaban en un único, bueno, se llama patinillo, era una sala muy pequeña, un único armario, un rack, con 5 servidores Siemens que corrían todos en Windows y un único que corría en Linux. A los 2 años migramos a una nueva sala con 6, 7 armarios, en los que ya prácticamente solo había un único servidor con Windows y todos los demás era con Linux. Y habíamos iniciado la fase de virtualización de todo el sistema. Y en 2012 inauguramos el nuevo CPD. El nuevo CPD que significó que un día nos llegaron los transportistas y nos pusieron todo esto en la sala de trabajo. Lo que estáis viendo es simplemente las cajas, los diferentes componentes, el cableado. Esto de aquí serían las enfriadoras, las chillers que vivían en la azotea, el depósito de inercia, cableado de 16-32 amperios. Y bueno, una vez terminada lo que sería la instalación y demás, lo que se consiguió es esto. Esto se denomina un contenedor térmico. Estos serían los armarios rack que conoceríais normalmente en cualquier instalación de CPD. Y luego dentro estaría concentrado todo el calor. Para hacernos una idea, sería algo así, ¿vale? En el que el ambiente, el quórum que llaman, estaría en aire frío, no tratado, ¿vale? Y una vez que pasa a través de los equipos y se calienta, es la zona interior la que a través de unas in-row, ¿vale?, se enfría ese aire, se extrae de nuevo al exterior y a través de una canalización que veremos más adelante de agua fría, pues ese calor se disipa. Esto es lo que se refiere a la refrigeración de la sala de trabajo, ¿de acuerdo? Las redes, que sería el tema más diferente de lo que habíamos trabajado desde lo que sería la escuela, porque esto implicaba, bueno, tratamiento de VLANs, tratamiento de seguridad a través de los cortafuegos, equilibrio de carga, etcétera. Se trataba, por una parte, a través de lo que sería un core switch. Toda esta instalación ya está, digamos, obsoleta y por eso se puede mostrar en esta presentación. Esto sería un core switch en el que recibe la conexión primaria de la universidad y aquí iría cada uno de estos armarios que hemos visto antes, pasando primero por en este caso es un cortafuegos físico, un par de ellos para redundancia, Sonic Wall, y un balanzador de cargas de NetBalancer, de Citrix. Como os podéis imaginar, la gestión de redes a nivel de un campus es bastante complicada. En el CPD, por suerte, aunque tenemos bastantes máquinas, era, digamos, algo que podíamos asimilar. Así que lo que hicimos fue
encargarnos de todo este tema y dejar para el servicio de informática el tema de lo que sería el campus. Comentaros también un poco temas de almacenamiento. Este es un esquema que, como al final no se llegó a implementar, simplemente para haceros una idea de cómo funcionaría el almacenamiento en red, ¿de acuerdo? Los servidores, este sería el esquema, no disponen de discos más allá que para poder arrancar el sistema de virtualización. En este caso utilizamos XenServer, ¿de acuerdo? Todo lo que son los datos de los discos duros del campus virtual, las bases de datos, etcétera, se almacenaban en lo que se denominan cabinas NAS y a través de, o SAN, bueno, dependiendo de la tecnología, y a través de redes, ya sea Fiber Channel, SCSI, etcétera, se distribuyen a los propios servidores y de ahí se consumen a través de los clientes, a través de la red normal, ¿de acuerdo? En este caso, en esta distribución, lo que podéis ver es cómo se agrupaban, es una instalación de iSCSI, cómo se agrupaban varias conexiones de RJ45, ¿vale? A través de cobre, de los diferentes switches, en este caso sería el core switch, iba a los top on rack, que serían aquellos switches que están situados en cada uno de los armarios, y de ahí a en este caso, esto sería el servidor de virtualización. Cada uno de ellos tenía doble conexión para asegurar una redundancia. Esto se conoce como un troncal a la hora de conseguir que cada una de esas conexiones funcionen como una sola, redundante también. Y después se utilizaba ya conexiones de fibra entre lo que es la propia cabina y el switch de intercambio, ¿vale? No me quiero meter en mucho detalle para poder ir comentando el resto de cosas, pero básicamente sería una instalación estándar. Otro tema bastante importante a la hora de trabajar con un CPD es la instalación de la refrigeración que comentábamos antes. En este caso, esta imagen es bastante representativa de lo que supuso conseguir transportar todo lo que es las unidades de enfriamiento, las chillers, a la azotea del edificio. Hay que tener en cuenta que aquí había un patio interior y que tendría que vencer como unos 50 o 60 metros. Creo que tengo más adelante, y se aprecia mejor, lo que sería el tamaño de esas unidades, estas de aquí, lo que se veía colgando del boom de la grúa. Esta es la azotea de ese edificio, este sería el depósito de inercia, ¿de acuerdo? Y esto, la instalación de refrigeración, estamos hablando 20-15 centímetros de diámetro, con la cual se conseguía que el agua enfriada por estas dos chillers enfriadoras entraba en este depósito y una vez en el depósito, cuando este circuito primario, las bombas que podemos ver aquí distribuían agua con componentes de tratamiento anticongelante, lo distribuían hacia la zona de servidores que habíamos visto al principio y de ahí a la sin row que suprimían el calor generado por el equipamiento. Otro sistema crítico a la hora de mantener cualquier centro de datos sería el sistema antiincendios. En este caso, lo que utilizábamos allí era agua nebulizada. Seguramente habréis visto en alguna película o en algún documental el tratamiento a través de gas freón, o bueno, el que se utilizaba clásicamente. El problema que tiene es que necesita ciertos requisitos a la hora de mantener la sala lo suficientemente estanca como para que una vez que se libera el gas, suprimir el oxígeno para inhibir el incendio. Sin embargo, este sistema lo que hace es generar una nube de agua, como si fuese una niebla, lo suficientemente espesa como para garantizar que ese fuego y sobre todo, que es lo más importante, el humo, se neutralice. Hay que tener en cuenta, a ver el esquema de cómo funciona, hay que tener en cuenta que el principal enemigo en un incendio, una vez que ya no afecta a las personas, es mantener aquellos datos que se pueden perder. En realidad, mucho más probable que
que el incendio, que una vez que consume el equipo ya es bastante complicado, suele ser ese humo que se cuela entre las rendijas de los discos, por ejemplo, y al depositarse sobre la superficie inutiliza completamente el equipamiento de almacenamiento. Por esa razón, el hecho de que una vez disparado esa nube de agua, se consigue neutralizar el incendio, pero además facilitar o aumentar las probabilidades de mantener los datos. Para explicaros cómo funciona, básicamente estas botellas que veis aquí no llenan ningún tipo de líquido. Es un gas que sirve únicamente para impulsar un agua de grifo, simplemente está filtrada, pero es agua de grifo, que una vez que entra en este pistón, esto que veis aquí es un gran pistón, se establece aquí un equilibrio entre lo que se ve más claramente en este diagrama, que serían los rociadores, que están en el techo de diferentes temperaturas, o preparados para diferentes temperaturas, con unas ampollas de cristal que una vez que se rompen, al liberar el agua, descompensan ese pistón y hacen que se inicie el disparo de las botellas. Esas botellas vuelven a meter por realimentación presión en el sistema y hacen que ese agua que al principio está goteando se convierta en una niebla, por eso de agua nebulizada, que ayuda a suprimir todo lo que comentábamos de la problemática de un incendio o la generación de humus. Esto es lo que se refiere al sistema de neutralización de incendios. Después habría también un sistema de localización de humos y demás, que en nuestro caso era Esbesda, que lo que se encarga es de detectar las trazas de humo a través de unos sensores que están distribuidos a lo largo de la sala. Otras de las problemáticas importantes a las que nos vimos, o que todo sistema debería de mantener, es la gestión del tiempo, el NTP, la sincronización horaria. En este caso, esa fotografía que veis es una fotografía del reloj atómico, de unos relojes, de los relojes atómicos que figuraban en el meridiano de Greenwich, la fotografía, que si tenéis ocasión de visitarla os lo recomiendo. Y todos los servidores necesitan disponer de una referencia horaria, en este caso NTP, Network Time Protocol, para asegurar que tanto los datos, los logs, en fin, todo aquello que necesita que ese tiempo esté sincronizado, esté funcionando. Uno de los problemas que suele ocurrir con los sistemas de virtualización es que, claro, las máquinas, al estar virtualizadas, no se pueden utilizar como referencia horaria. Entonces, nosotros necesitamos utilizar un equipo externo, no virtualizado, a la hora de mantener el tiempo. Se da la anécdota, como comentarán mis compañeros, de que mientras estábamos trabajando ahí se produjeron en 3 ocasiones lo que se denomina segundo intercalar. En la primera de ellas lo que hizo fue echar abajo todos los sistemas, además un día a las 4 de la mañana, que se puso a movilizarse. Claro, iniciar y parar un sistema como el CPD, estamos hablando de 2 horas o 3 solo en volverlo a arrancar. Por eso, la segunda vez que nos ocurrió la incidencia del segundo intercalar, que suele ocurrir, no está determinado, digamos que ocurre años sí, años no, depende. Ya estábamos bastante prevenidos a ver lo que podía ocurrir haciendo guardia aquella noche. Ya que hablamos de sistemas de seguridad, también habría que incorporar el generador. Este es el generador que está instalado en el propio edificio. Se trata del tamaño casi parece de un barco. Aunque tiene el problema de que, claro, mientras está o antes de que entre a funcionar, el paso por cero que se denomina, necesitas gestionar el paso por cero para asegurarse que los equipos no pierden alimentación. Eso es lo que nos proporciona el propio SAI. ¿De acuerdo? Para no extenderme más, decir que todos estos sistemas, esta coordinación, esta manera de trabajar con el resto de los equipos, permitió que algo que inicialmente no podíamos asegurar la permanencia del sistema más allá de, no sé, ponte un mes, 2 meses, que siempre había un corte. Conseguimos por fin que a través de todo este trabajo
mantener máquinas, en este caso el que nos llevamos era de una base de datos concreta, durante prácticamente 2 años. En realidad fue un poco más, pero esta fecha era la que nos habíamos marcado como límite, teniendo en cuenta la limitación legal de mantener los logs. Y como podéis ver, bueno, reconoceréis al anterior ponente, bueno, a mí y más gente que está presente aquí. Este era el equipo tanto de desarrollo como de pedagogos, como de sistemas que trabajábamos allí. Para nosotros fue un hito importante. Fue un hito importante porque hasta entonces poder decir que el sistema, aunque no fuese lo más vital, ya sé que a nivel de Google, por ejemplo, estamos hablando de que un 9.9, pues bueno, es algo que se puede esperar, pero en un sitio tan pequeño, con un equipamiento tanto de hardware como de personas tan limitado, pues conseguimos lo que para nosotros fue un objetivo bastante para generar orgullo, ¿de acuerdo? En fin, siento no haber podido mostrar más información, esto es lo que... Pero cualquier tipo de pregunta que tengáis o queráis resolver, queda a vuestra disposición. Parece que no funciona la cámara. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, pues simplemente comentaros que... ¿Se me oye? Sí, se te oye. Sí, Hay se una te oye. pregunta de Twitch. Perdón, es que no lo había visto. Mira. Está en el chat. ¿Dónde podemos conseguir un peluche de Petra? Pues bueno, hay en marcha un concurso de la Delegación de Estudiantes que localizando donde aparecen en cada una de tanto en las charlas como en las fotografías que se han ido publicando en el tweet de la Delegación de Estudiantes se puede optar al premio. Para ello simplemente consultar el tweet de la Delegación de Estudiantes y allí tendréis toda la información para participar. Vale, pues parece que no hay ninguna pregunta más. Te dicen por el chat de Twitch que muy buen trabajo. Entonces, nada. Kamikaze fue otro de los colaboradores que estuvo trabajando allí. Un provocador. Bueno, entonces terminamos ya por hoy, que vamos 10 minutos tarde y hay que empezar con los torneos de videojuegos que vamos a tener de Pinturillo y Among Us y Rocket League y LOL. Entonces nada, muchas gracias a todos por venir y nos vemos mañana en el último día del Tech Fest con el CTF de Redondo y la entrega de premios de la Game Jam y del sorteo de Petra que acaba de decir ahora Kilian. Y la charla de clausura. Gracias a todos. Muchas gracias por asistir.